Bienvenidos a Nueva York, el show que por 17 años se ha dedicado a resaltar las contribuciones culturales, sociales y artísticas de la comunidad latina en la Gran Manzana. Comenzamos en el East Village, entrevistando a la dinámica educadora y empresaria peruana Constanza Ontaneda, quien nos habla de la capacidad transformadora de la educación, así como de su negocio de creación de jabones y de su emprendimiento como editora de libros. Luego, en el Distrito de la Moda, entrevistamos al puertorriqueño Franco Lacosta, el diseñador de modas y director creativo de shows como The Bachelor, quien nos lleva por sus orígenes en este competido oficio, su decisión de crear ropa de género neutro y algunos consejos de moda para las latinas. Y para finalizar, en Hudson Yards, nos encontramos con la cubana Rachel Vallori, quien nos comparte cómo sus años en el mundo de modelaje y la actuación la prepararon para convertirse en una de las influenciadoras latinas más exitosas, con más de 350,000 seguidores. Y ahora vamos con Constanza. Soy una persona que ha estudiado 8 idiomas formalmente y ya vengo enseñando idiomas por 10 años. Y siento que otorgar ese regalo de verdaderamente enseñar un idioma y enseñarlo bien, que verdaderamente lo aprendan, es darle a esa persona una oportunidad de desarrollar aspectos de sí mismos que nunca hubieran desarrollado de otra manera. Se les abre el mundo, se les abre el corazón, se les abre la potencialidad de su propia vida. Mi nombre completo es Constanza Ontaneda Kedker y yo soy de la India, del Perú y de Nueva York. Soy educadora, soy mujer de negocios y también soy publisher. Enseño castellano y francés y también soy la jefa del departamento de lenguas en el colegio de la Salle Academy. Y es único, es el único colegio independiente privado en Nueva York que sirve a una población de niños académicamente talentosos y económicamente menos favorecidos. El 92% de nuestros estudiantes son primera generación estadounidenses. El 93% de nuestros estudiantes son afroamericanos, asiático-americanos o latinoamericanos. Yo literalmente enseño un mar bellísimo de niños de lugares que nunca me hubiera imaginado. Tíbet, Perú, Ecuador, Nigeria. Y nuestro colegio es transformador no solamente porque es académicamente riguroso, pero porque estos niños aprenden a valorar la comunidad y aprenden el valor de dar de vuelta. Hacer jabón es algo en donde todos los elementos se mezclan. Fuego, aire, alma, todo. Y nada, me encantaba eso, me encantaba hacerlo y lo hacía todas las semanas, lo daba, lo regalaba, enseñaba a gente a hacerlo. Y todos los jabones que yo diseñaba tenían como que una razón de ser. Tenían nombre, tenían descripción y llegó un punto en que dije, creo que esto sería un buen negocio. Y ya, y lo hice. Mi negocio se llama GiveSoap. En mi familia hay un tema muy fuerte, que es que un número más de lo normal de mi familia está en el espectro LGBTQ. Comenzó ese tema en mi vida de una manera bastante trágica. A mi padre se muere cuando yo tengo 7 años de SIDA. De ahí poco a poco diferentes miembros de mi familia salen del closet y la mayoría ahora viven vidas muy lindas en su verdad de identidad. Pero por ejemplo el jabón que se llama Contracorriente, que es para el valor, para tener valor de aceptar y vivir la identidad de uno, sea cual sea, ese jabón nace de mi propia historia familiar. El jabón, por ejemplo, de Far Indias, que es un jabón para elicitar wonder, es un jabón que tiene que ver mucho con mi relación con la India, mi relación con mi identidad india. Una vez, en mis muchos viajes a Lima, una persona que fue una figura de madre para mí, una persona transgénero, me dio un perfume que había sido de mi padre. Entonces, llegó un momento en mi departamento en Brooklyn que yo estaba haciendo jabón y, como te digo, el jabón comienza con muchos elementos, agua, grasas,
cosas que no van juntas y termina siendo un proceso exotérmico increíble, peligrosísimo, en el que te puedes quedar ciega, se te puede derretir la piel. Entonces, yo que soy un poco bruja, me encanta ese proceso. Y llegó un momento en que yo sentí, ok, tengo este perfume de mi padre, pero yo he trabajado mucho en mi vida para procesar el trauma de la muerte de mi padre y me entró la chiripiolca y agarré el perfume y literalmente, por más que así no se perfume el jabón se perfuma con aceites esenciales. Agarré el perfume Obsession de Calvin Klein, toditito al jabón, y salió bien. Y ese jabón, yo lo llamé Karma Soap. Y ese jabón se lo di a mi mamá, me lo di a mí, le di un poco a mi hermana, le di a cualquier persona que yo sentía que tenía que sanar algo con mi padre y con todo ese tema. Y esa fue la semilla fuerte de GiveSoap. Mi nueva aventura es entrar al mundo de publicar libros. Y el primer libro que voy a publicar se llama Mother of Frankenstein, la madre de Frankenstein. Incluye 2 trabajos. Uno es la novela no terminada de Mary Wollstonecraft, que se llama Maria or The Wrongs of Woman, que ella, que es considerada la madre del feminismo moderno, escribió como un sequel a el tratado filosófico feminista que la lanzó a la fama. No pudo terminar este libro, Mary Wollstonecraft, porque murió 11 días después de dar a luz a Mary Shelley, la autora que todos conocemos como la autora de Frankenstein. Escogí este libro porque el dominio público está lleno de trabajos de hombres blancos heterosexuales y yo lo único que sabía era que yo no iba a republicar uno de esos libros. Estaba determinada a hacer algo diferente. Es mi determinación para todo lo que hago. The moment that I felt that I was an artist, it was when I fell in love with faces, when I would go to the museums and look at the paintings, all the artwork from ancient times, the stories of all these incredible, gifted, talented people that all start with a blank page. Fashion and art have always been integrated into everything that I do. It is my source of inspiration. I came here, I studied art history in Pratt Institute in New York, did an internship with Gianfranco Ferré in Milan. So I learned so much. I've always been asked if my clothing is genderless or not. So I really think that that openness, this honesty that I grew up being by myself in Puerto Rico, in me and my world and what was going on around me, I was able to create this internal dialogue. I just wanted to become more me and more me. You know, I grew up in a very small town in the south part of the island. It's called Playa Santa, between the beach and Jauco, another town which was the mountain. And smelled like coffee. And so I grew up between these two worlds, and then they were so different because the terrain was different. But there was this sort of energy about it. And I just started to connect more with earth and nature. And, you know, growing up the way I grew up with Latin countries, everything is very machista. Pink is for the girls, blue is for the boys. I really did not care much about that. I love color, and I was always
in a very exploration mode, as I call it, trying to mix my own colors and pigments, finding my fingers dirty with color and putting things together and felt how to articulate. I discovered that I was so connecting with my masculine side and my feminine side. It's a very present sort of energy. It allows me to have empathy for a woman the same way I can have empathy for a man. It's all of a sudden, it makes me just like this fluid human being. So then I decided to make clothes that really fit, that have a tailored look, but there's the feminine side to it. My fashion is a big factor in my textiles because the scales work so different, so many different levels, you know. Of course, it needed to extend into a home collection because your home is the place when you can create something. It's your sanctuary, as I call it. It's your temple. We are in such control of our lives that our designated space should reflect all that energy as well that we want. And to be able to explore and to discover these incredible things about you. That's why to me fashion is so important. And I'm doing something that is universal. My clothes is universal, is transcendent, is really, I'm not following trends. The Latinas are the luckiest women in the world. First of all, be proud, have this sense of pride in your culture. Let's start there. We have lived in such a colonization for so long, so that has been poignant in how people are thinking today about themselves. You have to look in a certain way to be safe, to appeal to the other one. When all you have to come is from within your own culture and power, the power that is within you from your roots. Looking is one thing, being is another way. Be self-assured. A Latina is Earth, is Mother Earth. Because we live in a world where everything is so visual, we have to make the effort to always look good. We have to be able to be honest with ourselves when it comes down to fashion. Not all trends look good on all bodies. I really think it's important to do the research and find out what looks good on people. Also, to be playful and to be fun. And that's why art is so important, because it allowed me to be me. And not only becoming me, just elevating who I am, so I could elevate you and I can elevate people around the world. My passion and my love, I can't believe that I'm on television doing all of these things. That's quite funny. Yeah. That it started as a joke and here I am. The clothes that I have is not for people who are shy. You go to a place and you're not dressed up accordingly, you're gonna have to have such humor. You're gonna have to have, if you care that much, and I'm sure you do, whoever that person is, bring a lot of fun, great energy there. You're gonna be memorable for something, let it be for your sense of humor. Who am I today? Should I be my hair today? Should I be my straight self or my curly self? I think about all those things. This is why I love women, and I'm here to it's okay to be all of that. Ser modelo o actriz, yo creo que vino desde muy pequeña, porque a mí siempre me encantaba todas las actividades
extracurriculares. Entonces ahí fue donde yo dije, a mí me encanta el arte, me encanta la música, el baile. Y entonces cuando tenía 15 años en Cuba se hacía las fotos de los 15 y me acuerdo de cuando hice la foto con el fotógrafo, como yo era muy alta y muy delgada, me dice, tú deberías ser modelo. Y entonces fui, mi abuela me llevó, mi mamá no quería, me encantaba la pasarela, nos daban clases del abanico y que si la sombrilla, modelar con la sombrilla, el abanico con el sombrero, usar las manos. Ahí fue donde yo me di cuenta de que sí me gusta por estar arriba del escenario y cada vez que salía era como dar lo mejor de mí. Hace 9 años que vine para acá, para Estados Unidos, empecé en Miami, firmé con una agencia importante, de ahí me fui a Los Ángeles. Todo es falso. Tenía 16 años. Ese es mi certificado de nacimiento, el de verdad. En Miami siempre se quería seguir el sueño de actuación y empecé a trabajar en Telemundo, en Venevisión, hacía personajes hasta que ya me contrataron una vez. ¿Texas? Pero si yo no conozco a nadie en Texas. Yo no tengo ni amigos ni familia. Pero yo sí. Y se llama Sofía. Y cuando terminé la novela, tomé la decisión por mí misma que yo quería irme a un sitio donde yo podría hacer más dinero trabajando como modelo y a la vez podría pagarme clases y unos estudios mejores para sentirme yo mejor conmigo misma. Para mí los retos más grandes en el mundo del modelaje y como el de la actuación ha sido el rechazo. Obviamente, si no hay rechazo, tú no crecerías en la vida, ¿no? Entonces como que tienes que tomar eso como que no es nada personal. Tú vas a una audición, o sea, he ido a miles de audición casting y a veces te sientes como que, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, pero después cuando te escogen dices, bueno, sí, yo sí puedo, yo sí estoy dando lo mejor. Siempre en la vida hay más retos que uno tiene que alcanzar y niveles que uno tiene que llevar. Consejo es que nunca te rindas o nunca pienses de que porque estás pasando por un momento difícil que ese momento va a ser para toda la vida. Al contrario, ese momento difícil es para tú crecer, para ver qué otra salida, qué otras opciones. La belleza y la juventud es temporal, ¿no? O sea, todos vamos a ser bellos hasta toda la vida, pero la juventud es algo que sí que se debería pagar, digo yo, ¿no? Como que es algo que no es para toda la vida. Entonces como que tienes que sacar provecho a eso, ¿no? Y no siempre te dan esa enseñanza porque la gente, yo pienso que no le interesa tampoco que la modelo sepa. Momentos felices que yo he tenido en la carrera de modelaje para mí ha sido cuando, por ejemplo, fui al casting de Victoria's Secret. Esto fue hace como 4 años. Yo siempre quería ir al casting, desde que estaba en Cuba, veías las modelos esas divinas, yo decía, Dios mío. Entonces, cuando ya mi gente me dice, vas a ir al casting, tienes que ir a mandar un video, tienes que ir a New York, yo vengo para Nueva York, o sea, no me lo creía, la verdad. Y también otro de los momentos muy bonitos fue que antes de la pandemia hice una campaña para una marca de productos de la piel y yo siempre tuve acné. Inclusive con el modelaje fue una de las cosas más difíciles que yo tuve que aceptar. Como otras modelos tienen que estar encima del peso o otras cosas, lo mío era la piel. Y cuando estoy caminando por el Times Square, que acababa yo de llegar a Nueva York y tenía unas citas con unos agentes, bueno, yo veo mi cara en el Times Square y yo así, ay, por favor, ¿me puedes tomar un video? Que esa soy yo. Y la muchacha, la turista, era como, esa eres tú. Yes. Viviendo en Los Ángeles me di cuenta muchísimo de que cuando yo me mudé, hace 5 años, se usaba el estereotipo de la latina morenita, trigueña, que hable perfecto inglés. O sea, esos eran todos los castings que me mandaban. Y yo decía, pero si yo soy como Sofía Vergara, y yo sí. Yo tengo mi inglés, broken English, pero, o sea, ya estoy mucho mejor. Pero antes era como, pero si yo hablo así como que Sofía Vergara, ¿por qué no? Si Sofía Vergara lo está haciendo. Y así sucesivamente con muchos otros castings, otros shows de televisión, era así. Entonces yo sí me di cuenta de que sí hay un estereotipo para todos, sobre todo en el mundo de la actuación. Sos Penélope Cruz, en Sofía Vergara, en Salma Hayek. All right, look, thank you. Bueno, si en este negocio y en este mundo hay mucho harassment, te sientes a veces muy vulnerable. Yo creo que como mujer eso existe en todas las esferas de la sociedad. No solamente en el mundo del modelaje, en el mundo de la actuación. Existe cuando sales a la calle. El otro día yo estaba caminando y me sentí así. Y tuve una experiencia súper fea. Y me tuve que mandar en un taxi
Cuando la pandemia estuve mucho tiempo sin trabajar, entonces me dediqué más a reforzar mis redes sociales. Porque era algo que siempre en mi cabeza era, no, yo soy modelo, yo soy actriz, yo no soy influencer. Pero al final la actriz es influencer y la modelo es influencer porque es lo que estás haciendo, es tu trabajo. No necesitas ser influencer para ser modelo o influencer para ser actriz. Es más bien como que ya lo eres. Yo tuve ese cambio y también me di cuenta de que todo el mundo estaba cambiando. La gente ve las redes sociales como un televisor. O sea, tú te levantas y lo primero que tú haces es coger tu teléfono. El mundo está cambiando de una manera interesante. Y entonces como que o montas en el tren o te quedas en la estación porque no hay de otra. Y hay que tomarlo y aceptarlo y ya dejar la pandemia, lo que pasó, pasó atrás. Ser independiente para mí eso siempre ha sido lo más importante desde niña. O sea, yo trabajo desde los 15 años, entonces como que eso de decirme, wow, ya todo este trabajo, estoy independiente, tengo mi independencia, quiero hacer esto ahora, quiero dedicarme a solamente vivir esta independencia y a ver qué es lo que me va a traer. Y yo creo que eso es vivir el sueño, ¿no? En agosto, cerramos este verano con la presentación del especial del episodio ganador del Emmy 2021 en la categoría de Mejor Magazine. Gracias a la Academia de Televisión por darnos este reconocimiento de excelencia en la industria del entretenimiento. Todos los pueblos de habla hispana del mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.